Hola amigos, bienvenidos a este segundo video de la serie del método número 1 de Ferdinando Caroli, método con el cual miles de guitarristas han iniciado su carrera por más de 200 años. En esta ocasión vamos a hablar un poquito del segundo estudio, un estudio también muy lindo, muy sencillo, pero que ya viene presentando algunas otras dificultades que nos pueden ayudar a perfeccionar nuestra técnica. A los más avanzados o también a los que estamos iniciando nos pueden ayudar a comprender los principios de la guitarra clásica. Muy bien, mi primer consejo para los que estamos empezando es el siguiente. Yo te recomiendo que aparte de estudiar esta lección con sus notas tal cual, trates de buscar las posiciones y hacerlas por completo. Mira, el estudio empieza de esta manera y pueden haber dos formas de hacerlo, una incorrecta y la otra que es la correcta. Voy a hacer la forma incorrecta y sería esto. Lo que hice mal yo aquí fue ir poniendo los dedos hasta cuando eran necesarios. Por ejemplo, en esta última parte hice esto. Y lo que yo te recomiendo es que veas las posiciones y las coloques de una vez. Cuando estamos empezando, por ejemplo, lo ideal es dejar este dedo aquí mientras hacemos estas dos notas y entonces con eso armar la próxima posición. Mira, fíjate en esto. El dedo 1 lo tengo en el do y no lo quito porque me va a servir. Esto hace que yo tenga un dedo guía aquí y que no esté como en el aire, sino que esté firme, sujetando la guitarra aquí. Me sirve de guía, así que no lo quito y lo voy a utilizar ahorita. Y me sigue sirviendo. Hasta ahora entonces lo quito. Y en esta parte de una vez pongo el sol. Entonces la parte práctica de esto es que hagas toda la posición como si fuese un solo acorde. Y en la segunda parte tenemos otras más. Como si fuesen acordes.
coloco los dos dedos de una vez. Eso me va a ayudar a ir colocando las posiciones completas y eso va a hacer que después sea más fácil porque estoy acostumbrando a mis manos a no poner los dedos justo en el momento que los necesito, sino en el momento en el que empieza la posición. Pues entonces, mi consejo para los que están iniciando, practiquen esto muy lentamente, no hay necesidad de correr, puede ser a esta velocidad. Siempre aconsejo que pongan un metrónomo, no solo para que puedan llevar el ritmo correcto de la canción, sino para que también no caigamos en la tentación de adelantarnos o atrasarnos. Cuando algo está muy difícil, normalmente nos atrasamos, y cuando algo está muy fácil nos adelantamos, y eso es lo que queremos evitar. Por eso recomiendo el uso de un metrónomo para que toquemos siempre a tempo y poner todas las posiciones muy despacio. Y las posiciones completas. De esa manera vas a poder ir avanzando más en el estudio de la guitarra clásica. Quiero dar ahora un consejo para los que ya estamos un poquito más avanzados. En el estudio anterior hablábamos acerca de apagar los bajos y era un poco más fácil porque nuestros bajos terminaban antes de que terminara el compás. Antes de que empezara un nuevo bajo teníamos un silencio. En esta oportunidad hay algunos bajos que cuando terminan es hora de iniciar el próximo. En la segunda parte del estudio, cuando los bajos se convierten en blancas, aquí hay un problema porque justo cuando termina uno de los bajos empieza el otro. Y al principio podemos caer en la tentación tal vez de apagarlo un poquito antes y tocar el otro. Y eso es un error. En todo caso debemos apagarlo un pelito después. Cuando estamos empezando no hay problema porque los dos bajos son un La. La otra vez. Pero ahora viene un Mi. Y ahora un La. Entonces tengo estos bajos. La, Mi, La. Y no puedo hacer esto. No puedo hacer La, Mi y dejar sonando el La, y La y dejar sonando el Mi. No lo puedo hacer porque entonces se mezclan los bajos y, como dijimos en el video anterior, no era lo que el compositor esperaba que nosotros estudiáramos. Entonces, quiero hablarte de 3 formas de apagar un bajo o de apagar algunas notas en la guitarra cuando ya no deben sonar. La primera forma, que yo no considero tan correcta, es apoyar el bajo para apagar la que viene. O sea, he tocado un La y ahora viene Mi, entonces apoyo el bajo y automáticamente apago el La. Pero para mí el apoyado ha de ser un recurso de sonido y no de técnica, y no de apagar. O sea, no tengo que usarlo porque tengo que apagar un bajo. Yo prefiero tocar al aire e inmediatamente poner el dedo. Entonces tengo el La e inmediatamente pongo el dedo. Fíjate en mi mano derecha, toco el La y entonces cuando viene el Mi lo toco al aire e inmediatamente pongo el dedo sobre la cuerda que deseo apagar. El problema es que si yo hago esto y apoyo, el apoyado da otro sonido. Es como cuando estamos tocando las notas de una melodía. Pero si las apoyo, toman como otro carácter, se vuelven como un poquitito más llenas. Y eso, el apoyado o el no apoyado, para mí es un recurso de sonido y de expresión, no un recurso de técnica. Por lo mismo, yo te aconsejo que toques de esta manera. Aquí tenemos un La. Y ahora cuando toco este Mi, inmediatamente apago el La. Para apagar el Mi que está arriba del La, hay 2 formas. Yo recomiendo, traes este Mi y ahora viene este La. Puedes hacer esto que yo decía ahorita. Puedes tocar el La e inmediatamente poner el dedo en el Mi. Fíjate bien en mi mano derecha.
eso está muy bien. La otra forma tiene un poquito de trampa. Podría meter el dedo entre las cuerdas para que toco el mi, y cuando quiera tocar el A, meto el dedo. Entonces hago con esto un apagado con esta parte del dedo, no con la uña, porque si lo hago con la uña va a sonar como esto. No con la uña, sino con esta parte de aquí. Y esto es lo que yo más acostumbro a hacer. Porque a veces los bajos son muy rápidos y hay que apagarlos muy rápidamente. Entonces corremos el riesgo de que no nos dé tiempo a estar tocando mucho los bajos. Y otra forma que no me gusta llamarlo trampa, pero sí es utilizar un poquito los recursos que tenemos y lo que viene a continuación es pasarlo apagando con lo que viene. Entonces, por ejemplo, yo tengo este re y cuando toco el do, utilizo esta parte del dedo para pasarlo apagando. Entonces es como hacer esto. Y entonces me vas a decir, oye, pero me has dicho que cuando toque deje libre la otra. Pero a veces es bueno sacarse esos conejos del sombrero. Como no lo voy a usar, porque también de eso va a depender de qué es lo que esté tocando y qué es lo que venga a continuación. Como no voy a utilizarlo, si fuese a utilizar un mi, entonces no se vale. Pero el mismo mi apagaría el re. Entonces siempre, como digo, siempre hay esos haces bajo la manga que podemos sacar. Entonces yo vengo del re y apago el do y apago el re, perdón, con este mismo do, con este mismo dedo. Entonces, amigos, seguimos con el tema de apagar bajos y en esta ocasión podemos apagarlos. La cuerda de abajo podemos apagarla apoyando. La cuerda de arriba, o bien podemos apagarla poniendo inmediatamente el dedo en ella. La cuerda de arriba podemos apagarla metiendo el dedo o bien poniendo el dedo automáticamente en ella. Y utilizando estos recursos. Sea cual fuere el recurso que prefieras usar, lo importante es que apagues los bajos justo cuando es necesario. Esto ha sido entonces el video de esta semana. Yo te animo a que sigamos trabajando y a que sigamos viendo los videos porque se vienen más estudios. Son 24 estudios en toda esta serie y cada vez se van poniendo más interesantes y más bonitos. Soy tu amigo Héctor Zamora y te veo la próxima semana. Hasta pronto.